Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver algunas opciones que tenemos cuando no nos aparece la Wi-Fi en Windows y queremos ver dónde está el error, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer y lo más obvio es comprobar que nuestra red Wi-Fi esté habilitada. Esto lo vemos aquí haciendo un clic sobre lo que es el apartado del icono que nos aparece aquí en una pantalla. Esto tiene que ver o está relacionado con las redes, ¿vale? Tanto la red conectada por cable como la red inalámbrica. Por lo tanto, si nosotros tenemos aquí el apartado de la Wi-Fi, que es el icono este como si fuera un abanico, lo que vamos a hacer es un clic sobre este desplegable y veremos que tenemos este interruptor habilitado, ¿vale? Si nosotros tenemos el interruptor deshabilitado o lo tenemos apagado, significa que ese adaptador de red inalámbrica no está encendido, por lo tanto no va a estar recibiendo señal de ningún router. Así que vamos a habilitarlo, ¿vale? La otra opción que tenemos que comprobar es si tenemos el modo avión disponible o habilitado en nuestro sistema operativo. Por lo tanto, si nosotros nos vamos aquí y tenemos el modo avión, esto está directamente en inicio, configuración, y después está dentro de red e internet. Si nosotros tenemos el modo avión habilitado, el interruptor esté encendido, le estamos diciendo que no queremos recibir señal por ningún lado, por lo tanto se va a dejar de recibir ese tipo de señal, tanto inalámbrica, Bluetooth o incluso en cable de red. Si te fijas, se deshabilita también el adaptador de red, ¿vale? Entonces, el modo avión siempre deshabilitado. Otra opción que tenemos que comprobar es si está funcionando correctamente el adaptador de red. El adaptador de red inalámbrico es el que hace que el controlador con el adaptador funcionen y esto haga que tu sistema operativo pueda hacer que tu adaptador de red sea legible con tu sistema operativo. Así que presionamos Windows R en nuestro teclado. Nos vamos a nspa.cpl y esto nos llevará directamente a la ventana de conexiones de red. Aquí están habilitados todos los adaptadores de red que tenemos instalados en nuestro sistema operativo. Y los que están disponibles, claro está. Si te fijas, aquí tenemos el adaptador Ethernet, que es el adaptador que tú vas a utilizar cuando vas a conectar un cable directamente desde el router hasta tu PC, ¿vale? Es decir, este es el adaptador cableado, es decir, que utiliza la forma cableada para poder conectarse a internet. Después tenemos el adaptador inalámbrico y también tenemos Bluetooth, ¿vale? Si nosotros tenemos el adaptador deshabilitado, ¿vale? Como podemos verlo aquí, te va a aparecer en un color así, totalmente blanco y gris, ¿vale? Eso está diciéndote que este adaptador está deshabilitado, por lo tanto a ti no te aparecerán redes inalámbricas porque no lo tienes habilitado, ni siquiera te aparece esta función. Así que lo que vas a hacer es un doble clic sobre él y se te va a habilitar este adaptador. Una vez que lo tengas habilitado, solamente tienes que comprobar que a ti te aparezcan las redes inalámbricas, ¿vale? Si a ti no te aparece el adaptador Wi-Fi aquí y anteriormente sabes que lo tenías, ¿vale? Entonces lo que estás teniendo es un problema con los controladores. Los controladores se actualizan desde la actualización de Windows y para esto vamos a inicio y nos vamos a configuración, después nos vamos a Windows Update y si tenemos aquí un botón para buscar estas actualizaciones. Vamos a buscar estas actualizaciones y si hay alguna actualización disponible le das descargar e instalar. También puedes comprobar si es problema de los adaptadores. Si nos vamos aquí, hacemos un clic derecho y nos vamos a administrar. Dentro de administrar tenemos esta opción, vamos a hacerlo un poco más grande para que se vea bien. Y tenemos esta opción llamada administrador de dispositivos, ¿vale? El administrador de dispositivos no es más que una lista de todos los componentes físicos que están instalados dentro de tu PC, es decir, todos los componentes que hacen que tu PC funcione correctamente y sus adaptadores. Los adaptadores, como te he dicho anteriormente, son los programas que hacen que los componentes sean funcionales en nuestro PC. Así que lo que vamos a hacer para comprobar es si tenemos, por ejemplo, problemas con el adaptador de red, haremos un clic sobre este desplegable y aquí verás cómo se te despliegan todas estas opciones. A mí me aparecen estas, a ti te aparecerán otras. Tú te fijarás si tienes algún signo de exclamación en alguno de estos controladores o los tienes por aquí debajo, por ejemplo, en otros dispositivos. Si te fijas, aquí hay dispositivos que me están apareciendo con un signo de interrogación y esto lo que me está queriendo decir es que posiblemente estos controladores no sean los más adecuados para tu sistema operativo y si te aparece con un símbolo de exclamación, entonces ahí sí que tienes un problema con los controladores de tu tarjeta de red. Por lo tanto,
te recomiendo que los actualices, que te vayas a la página del fabricante, intentes descargarlo desde la misma página del fabricante y lo instales nuevamente. Espero que este vídeo te haya podido ayudar, te haya gustado, y si es así, solamente te invito a que me dejes tu like, suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.